Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Gisney Aguiar, Lida Fernanda Lozada y quien les habla Carmen Elvira Moreno. Nuestro grupo ha escogido la masacre de Bojayá. El 2 de mayo del 2002, guerrilleros del bloque José María Córdoba de las FARC y paramilitares del bloque Elmer Córdoba se enfrentaron entre las cabeceras municipales del Vigía del Fuerte y de Bojayá, conocido como la zona de Bellavista. Fue un caso emblemático en el marco del conflicto armado en Colombia, porque fue un crimen de guerra contra sujetos colectivos, es decir, víctimas que pertenecían a comunidades afrodescendientes e indígenas. Comunidades que han sido históricamente afectadas por la discriminación, la exclusión social y la explotación económica. Las magnitudes de las muertes y los daños ocasionados entre enfrentamientos armados, no existía un precedente de tantas personas que perdieran la vida debido al enfrentamiento armado. Se conoce como tal que la muerte violenta en una iglesia de Bojayá del Chocó perdieron la vida entre 74 y 119 civiles como consecuencia de la explosión de un cilindro de gas lanzado por miembros de la Frente del 58 hacia los guerrilleros que estaban empeñados en mantener el control de la zona y el acceso al río Atrato. Masacre que ocasionó daños e impactos morales, culturales y psicológicos sobre la población de Bojayá y sus alrededores. Ambas de las causas se pueden decir que fueron lesiones físicas como para los sobrevivientes. Destruyó la iglesia y no dejó restos de los familiares que allí murieron. Esto dejó un gran vacío espiritual entre los que ya perdieron su vida, sus ritos y también aquellos funerales ancestrales a los que acostumbraban a hacer estas personas para decir adiós a sus familiares y amigos fallecidos. Murieron 98 civiles, 74 víctimas directas de la explosión, 41 mujeres y 38 hombres y 48 menores de edad. Los responsables directos de este suceso fue el Frente de las FARC, los paramilitares que participaban en operaciones bélicas en el seno de la población y el Estado, que no se preocupó por prevenir, proteger y garantizar la vida de los civiles en conflicto. Todo esto se presentó por aquellos grupos que buscaban intereses económicos, estrategias en el juego como el tráfico de droga, conexión, intercercanía oceánica, desarrollo de los megaproyectos como la carretera panamericana y la serranía de la carretera hacia puertos y centrales de la hidroeléctrica. Además de la región, se presentan ventajas en los grupos como la construcción de vías de ingreso de armas y los pertrechos desde Centroamérica que ofrecen una ruta favorable para el narcotráfico. Otro de los grandes impactos que se produjo fue el desplazamiento forzado. Miles de personas que implicaron en este destierro y la sobrevivencia en condiciones deplorables e indignantes en los lugares en donde tuvieron que verse obligados para permanecer. De los hechos acaecidos el 2 de mayo del 2002, que trajeron consigo el desplazamiento de la población y la muerte de varias personas, de este desplazamiento se le había advertido al gobierno que en ese entonces estaba, donde los paramilitares habían entrado a la región y que ante el control de las FARC en la zona se podía desencadenar un enfrentamiento armado. Y así fue. No solo murieron 119 personas, sino que 120 más resultaron heridas. Las casas quedaron destruidas, los establecimientos comerciales saqueados y miles de personas tuvieron que dejar sus viviendas. Por eso la comunidad asegura que los daños que sufrieron al tener que dejar el pueblo, así como por la muerte de sus familiares, son imputables al Estado a título de falla del servicio, por omisión, por cuando las autoridades militares y policía no desarrollaron ninguna acción tendiente a prevenir o a impedir el desplazamiento y muerte a pesar de las distintas alertas tempranas, requerimientos y solicitudes de ayuda y protección a la comunidad. Según la Ley 387 del 1997, el desplazado es toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas.
con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones que pueden alterar o alteren drásticamente el orden público. Esto surgió en medio de un enfrentamiento entre grupos paramilitares y la FARC, según lo que dijo mi compañera Carmen. La guerrilla lanzó un cilindro de bomba contra la iglesia en la que se refugiaba la comunidad de Bojayá y ocasionó la muerte de más de 119 personas y miles de desplazamientos forzados. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? Dando respuesta, la tarea de reconstruir los hechos de violencia son iniciativas de memoria que reclaman el esclarecimiento de lo ocurrido y proponen: 1. No olvidar, cuyo objetivo es que no se repitan las violaciones de los derechos humanos. 2. Visibilizar las narrativas de las víctimas. Esto para hacer públicas las historias que narran quienes vivieron las violaciones, sean sus familiares, vecinos o allegados. 3. Sensibilizar a la sociedad civil. Esto con el fin de que se llegue a quienes desconocen las graves violaciones de derechos humanos producidas por el conflicto o quienes estén alejados, para que se unan como respuesta a tales violencias, generando culturas de paz. Todo esto con el fin de restablecer los quebrantados lazos sociales de las comunidades y sus proyectos de vida. La memoria histórica aporta a la transición de paz y de construcción de paz, que tiene como fundamento el reconocimiento del horror, la violencia, los daños causados a las víctimas y el tejido social, la aceptación de las responsabilidades, la reparación a las víctimas y la transformación de los imaginarios sociales, culturales y políticos que legitimizaron la violencia y vulneraciones de aquellos derechos humanos, así como la profundización de una justicia restaurativa que permitió rehacer los vínculos sociales y la convivencia pacífica, cambiando el ciclo de odios que han alimentado durante todos estos años el conflicto armado. Muchas gracias.